Buen día. Buen día. ¿Cómo de está? volea. De Rápido. volea, sí, Cambio de que- volea. Bueno, me imagino también con mucha actividad, ¿no? Como todos, en esta época del año, medio cansados, también remándola para que llegue fin de año. Bueno, pero... Ya está remando, Pará, faltan 3 meses. Pero, ¿no lo escuchaste, Rodolfo, que hay que trabajar? Yo estoy remando y estoy calculando que Día a día a mí me estás sirve contando. más la del 71 que la del 66. Yo estoy contento porque Y en bueno, 4 años afuera. en 4 años Eso me afuera. pa- Bueno, muy- 65, así que... Hay un montón de cosas para conversar contigo. Vamos a empezar, Ignacio, por los datos del desempleo que se conocieron ahora en las últimas horas. Bajó 9,5%, un punto por debajo con respecto al mes anterior. Esas son cifras del desempleo de agosto, ¿no? Que bajan un punto, aumenta la tasa del empleo. Dijo el ministro, son niveles prepandémicos prácticamente, ¿no? Dijo el ministro de Trabajo. Hay, para usar un término que estábamos recién hablando con Saldain, ¿hay sostenibilidad? Es decir, esto ya es una tendencia, ¿puede haber una tendencia? Lo primero que siempre hay que tener claro con los datos de empleo y desempleo, porque son una encuesta que se hace todos los meses, es que el dato puntual del mes tiene volatilidad, ¿no? O sea, hay que por lo menos tomar algún promedio trimestral o hacer la desestacionalización, como se llama, porque ese dato no se puede tomar como un dato muy sólido, ¿no? Hay que esperar la continuidad de esa tendencia. El dato puntualmente sí es bueno, pero que hay que tomarlo con pinzas todavía, ¿no? Se ve sí una recuperación importante de los niveles del mercado de trabajo, llegando ya a los niveles prepandemia, pero hay que esperar, ¿no? Y también lo más importante es ver cómo sigue, porque los niveles prepandemia, recordemos, eran niveles de empleo no muy buenos, ¿no? Estamos hablando de que se habían perdido 60.000 puestos de trabajo desde el pico de empleo de diciembre del 2014. Ese era el punto prepandemia. Estamos como Claro. llegando a un momento que era complicado ya del mercado de trabajo. O sea, que es un mercado de trabajo que todavía no se puede hablar de que está recompuesto, está mejorando. Está mejorando, que viene de la mano de la recuperación de la actividad de la pospandemia que ya estamos viviendo, pero que no va a estar ausente de problemas y desafíos en los próximos años. ¿Cuáles serían esos desafíos? Son problemas estructurales que se van a vivir en el mercado de trabajo, cosas que hemos venido hablando hace mucho tiempo y se van a mantener, ¿no? Que es todo esto que implica los cambios en las contrataciones, la forma como se realizan las tareas, la tecnología, la automatización, eso va a estar presente y estos rebotes así no implican que haya que dejar de tener mucho cuidado y foco permanente en la situación laboral de las personas porque van a haber desafíos por los próximos años. Recién decía... En agenda permanente, diría yo. Justamente hablaba de que yo le preguntaba cuántos años tiene que pasar para empezar a notar esa sostenibilidad. Él hablaba de 10 años. Esos 10 años en la ecuación que manejan los economistas, ¿qué? No. Pasa que el mercado de trabajo cambia muy... Estamos viviendo en este momento un proceso de cambios profundos que de acá a 10 años es imposible poder predecir, ¿no?, lo que va a pasar. Lo que sí uno puede... ¿No le van a traer sostenibilidad a las finanzas públicas? Y una cosa son las finanzas públicas, otra cosa es el mercado de trabajo. El mercado de trabajo va a ser cada vez más dinámico y cambiante y desafiante. Mueran trabajos, surjan nuevos trabajos. Distintos, y la gente lo que va a tener que acostumbrarse es al cambio permanente. Esta recomposición no implica que los puestos que se van generando sean los mismos que los que se destruyeron, ¿no? O sea, son nuevas posiciones que surgen para distintas personas o para la misma persona, teniendo que hacer un esfuerzo muy grande para retransformarse, reinventarse laboralmente, y esa va a ser la constante para los próximos Claro, años. perdón, Ginés, ya te dejo. Cuando hablas de cambio, hablas de dinámica de trabajo, es decir, ya no es... Son Hacer como otro antes que de puesto. repente los trabajos te duran cada vez menos. A veces El trabajo no existe más. un año y medio, 2, te cambiás... No existe más, hay nuevas oportunidades, pero son para otro tipo de calificaciones, otro tipo de capacidades que los trabajos que se destruyeron. O sea, no quiere decir que volvimos a los niveles prepandemia y se ocuparon las mismas posiciones exactamente iguales que las que estaban antes, no son otros puestos de trabajo, distintos y otras personas. Y lo que ha cambiado la pandemia, ¿no? La forma de trabajar, cuáles son los sectores productivos que están rindiendo más, los que menos. Ya vimos que la tecnología ha crecido un montón. ¿Qué dice, por ejemplo, el mundo sobre la productividad del teletrabajo? ¿Se instaló? ¿Cuáles fueron los grandes cambios? Bueno, la productividad creció mucho en el mundo laboral. ¿Por qué? Y bueno, porque se logra hacer tal vez lo mismo con menos horas de trabajo en la empresa. El teletrabajo llega para instalarse, está bien que se esté discutiendo en Uruguay con nuevas legislaciones,
lo que para nosotros es importante es no tratar solo el teletrabajo como un fenómeno aislado, sino pensarlo como un fenómeno general dentro de la bolsa global de la legislación laboral. Porque los cambios, lo que yo veo difícil es decir, usted es teletrabajador, usted es un trabajador normal de oficina. No, pues la misma persona que hace las dos cosas, un tiempo teletrabaja, otro tiempo está en la oficina, y eso es lo que va a estar presente en los próximos años. Por lo tanto, regular corriendo de atrás, como siempre, en el mercado de trabajo, es enormemente desafiante. Ignacio, el Fondo Monetario elogió la política económica uruguaya, pronostica un crecimiento del 3,4% para este año, un desempleo del 10,2% y una inflación del 7,2%. Destaca que Uruguay afronta la pandemia con instituciones sólidas, que hizo eso con desequilibrios macroeconómicos preexistentes, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ese diagnóstico? También lo hizo el Banco Mundial, ¿no? En los últimos, también en los informes semestrales. Y la realidad es que hay que ser objetivo y ver lo que eran los datos fiscales previo a la pandemia, y ya se hablaba de una necesidad de un ajuste previo a la pandemia. Hay que pensar que la economía estaba planchada, sin crecer, estancada desde 2014, 5 años de estancamiento. Ahí vino la pandemia y ahora Uruguay está en el momento de volviendo a los niveles prepandemia, que era de una economía débil y sin crecimiento. El desafío es seguir de largo, ¿no? Y hacer lo necesario para transformar un nuevo ciclo expansivo que tenga sostenibilidad en el tiempo y que sea lo más, diría yo, amplio posible, porque hoy tenemos sectores que están empujando claramente la economía, pero hay otros que todavía están muy golpeados, ¿no? La construcción con la nueva planta de UPM está teniendo un boom, que es parte de lo que contribuye a estar en momentos de pico de empleo, hay que tenerlo claro eso, y esto va a caer mucho cuando la obra se termine. Eso está ayudando a la mejora en el mercado laboral, pero es circunstancial. Pasó lo mismo con Monte Es circunstancial. ¿Y por dónde pasa la solución? Porque, bueno, estamos en prepandemia. Si fuera tan fácil. Pero es interesante lo que decís, porque el índice de la recuperación de empleo está ligada a un sector. No está repartida somos tan pocos, Clau, somos tan pocos. El punto es este, o sea, en estos momentos y a lo largo de este semestre y el principio del año que viene, es el momento de pico de empleo asociado con la obra de UPM2. Es cuando más trabajadores se contratan porque se está construyendo toda la estructura. Después viene una fase con mucho menos mano de obra necesaria para terminar los detalles más complejos de la obra. Y ahí va a haber, naturalmente, menos contratación en el sector en la medida que no aparezcan nuevas obras grandes de infraestructura para compensar los puestos de trabajo que se van a dejar de emplear en UPM. Ahí hay un foco importante en el sector específico de la construcción. ¿Y la inflación qué dice Ceres? Porque acá el Fondo Monetario habla de un 7,2%, está por fuera del rango meta del gobierno. La inflación es un indicador complicado, es el indicador, diría yo, más mañoso, más difícil de tener y de controlar. Porque la gente entienda, o sea, ¿qué es la inflación? Es la suba de todos los precios de la economía. Entonces, imagínense cuántas decisiones individuales de cada uno de los comerciantes que está fijando el precio del producto que va a vender en el kiosco, el alfajor, el chicle, el caramelo, o el que está vendiendo un caño, o el que está vendiendo una bicicleta. O sea, todos esos precios son decisiones infinitas, individuales, que tienen que estar alineadas y para que la inflación baje a donde el gobierno pretende ponerla, que es donde debería estar, que es adentro del rango que el Banco Central se compromete a tener, ¿no? Que es entre 3 y 7. Pero eso es improbable. Es difícil. ¿Qué tendría que pasar? Improbable. Aparte estamos en un momento que hay una variable muy importante que ayuda a que la inflación no suba más, que es el dólar, ¿no? Tengamos claro, en Uruguay el dólar es una variable que influye muchísimo en la inflación, en la suba de precios. Y está planchado hace mucho tiempo y está bajando. Entonces, y ha complicado también aparte del sector productivo exportador, que no está tan beneficiado con precios internacionales favorables. Entonces el combo es complicado, siempre es complicado. Tú hablabas recién de la importancia de UPM, lo que significa obviamente esta situación económica del país. Es evidente que la inversión es fundamental para generar puestos de trabajo, pero también me pongo a pensar en el conflicto que hubo en EPM, que no fue menor. Que existe todavía. Que existe, con consejos de salario que están trancados. Digo, ¿cómo eso puede afectar la posibilidad de inversión, que creo que es un motor fundamental de crecimiento en este contexto? Sí, Uruguay tiene una oportunidad grande, ahora que el mundo se empieza a abrir, de vender el país en el exterior, porque la imagen de la pandemia, del manejo, ha sido muy bueno. O sea, Uruguay tiene un activo que se le suma a un activo histórico, que es la estabilidad institucional, la calidad de la democracia. O sea, somos
como todos sabemos, una de las pocas democracias plenas del mundo. Sí. Solo el 8% de la población mundial vive en democracias plenas como nosotros, y en América Latina ni que hablar. Incluso que somos... el Latinobarómetro acaba de poner a la democracia uruguaya en un 75% en cuanto a la opinión de los uruguayos. Cuando en América Latina, hay un dato en esa misma encuesta que es impactante, que cuando le hacen la encuesta a todos los ciudadanos latinoamericanos entre 15 y 26 años, la mitad dice que le da lo mismo la democracia que un sistema autoritario, que cualquier cosa. O sea, la mitad es indiferente al sistema democrático en los jóvenes latinoamericanos. ¿Y cuánto contribuye el valor democrático? Los uruguayos son distintos. ¿Cuánto contribuye el valor democrático a la atracción de inversiones? Contribuye mucho. Cuando uno habla, lo hacemos hace mucho tiempo, con inversores internacionales, incluso con los migrantes que están viniendo del país, que vienen a aportar capital humano, juventud, las cosas que el país necesita. Una de las principales variables, la primera en muchos casos que te dicen es Uruguay, lo que más tiene diferencial es la estabilidad institucional, la paz social. ¿China miró eso? China mira muchas cosas, ¿no? O sea, la decisión de China de por qué acercarse al Uruguay es en un marco de una política global china de expansión, o sea, no es solo eso, pero sí las multinacionales que vienen al país seguro que están mirando y que viene de la mano de la importancia de tener inversiones, más allá de vender solo. Porque una cosa es hacer un acuerdo de libre comercio para poder vender en mejores condiciones nuestros productos al exterior. Ahí es secundario la importancia de cómo es la democracia en Uruguay, si es comprar un producto. Pero el que viene a instalarse al país, el que viene a apostar, a poner capital, a contratar trabajadores, a hacer funcionar una empresa, ahí sí tiene en cuenta mucho que no se le generen problemas desestabilizantes, como ha pasado en toda la región en estos años. Importantes como el de Narváez, que se reunió el empresario argentino con la calle Habla de 1.500 puestos de trabajo en 3 años. 100.000 millones, no sé cuántos millones de dólares, o sea, hay buenas señales de interés fuerte de invertir en la región, no solo de argentinos, sino del resto del mundo. La semana pasada estaba en Arabia Saudita, en Riad, en Dubái. Hay intereses, me preguntan todo el tiempo por Uruguay. Claro, lo que falta a veces es ofrecerle el proyecto de inversión concreto y cerrado con los detalles que te exige un inversor rápidamente para decir, ¿Por qué cuesta esa parte? Bueno, pues hay que trabajarlo. O sea, hay que empaquetar muy bien las opciones de inversión. Sí, ¿En qué invertir? ¿Cuál es el proyecto de infraestructura? ¿En qué condiciones? Bueno, ¿cuál es el retorno que va a tener? Lo primero que pregunta una inversión es cuánto va a ser el retorno que va a tener. Y ahí aparecen algunos problemas que obviamente sabemos todos lo caro que está el país, ¿no? Claro. Entonces, o sea que no hay una metodología, es decir, hay metodología, pero lleva trabajo preparar un proyecto de inversión y hay instituciones especializadas en hacer esto. O sea, una idea sola no se vende así nomás contada oralmente, ¿no? Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, hablamos de la inversión, hablamos todo perfecto. Obviamente hay un derecho de los trabajadores de tener salarios dignos. ¿Cómo pesa a la hora de invertir la conflictividad? Lo que pasa en UPM, lo que pasó en el puerto de 72 horas un paro, porque también vas a invertir y decís, bueno, está todo bárbaro, pero si yo invierto acá mucha guita y hay consejos de salarios trancados y voy a la pérdida, no viene. Más allá de la estabilidad democrática. Exactamente, o sea, claramente no contribuye en estos momentos que tanto necesitamos inversión y que podemos empezar a ofrecer a los inversores que vengan al país tener episodios como estos que obviamente son vistos con lupa, los que están cerca de tomar la decisión, porque todavía están más lejos, que no lo vieron todavía, no tanto, pero en el momento que vayan a tomar la decisión, esas variables obviamente pesan. Ignacio, ¿cuáles son los pros y los contras del TLC con China? ¿No? Porque hay sectores que son más vulnerables que otros, claramente, que van a tener que tecnificarse si quieren competir y no desaparecer. El TLC con China lo estamos analizando, por lo menos en lo personal, desde noviembre del 2016, cuando el presidente Vázquez viajó en su momento a China, se reunió con Xi Jinping y anunció que Uruguay iba a avanzar en un TLC con China, y lo hemos estudiado de arriba abajo, como sea, y siempre sacamos la conclusión de que los beneficios son muy superiores a los costos. La verdad que para el Uruguay es muy conveniente avanzar en un TLC con China. Los costos usuales que en su momento generó mucha preocación, recuerdo el PIT-CNT que en aquellos años, en noviembre del 2016, salió a decir que era un enorme riesgo para el empleo. Bueno, a la vista de lo que ha pasado, muchos de los puestos de trabajo que se temían que se podían perder si hubiera firmado Uruguay un TLC en el 2016 con China, ya se perdieron de todas formas por el avance de la tecnología. Por lo tanto, aquello de proteger los puestos de trabajo
con la tecnología actual, con la automatización, no tiene ningún tipo de sentido ya. ¿Qué tiene que hacer el otro sector, por ejemplo, de los manufactureros? ¿Qué tienen que hacer? El sector ya se ha transformado. Ya se ha transformado. Primero que se ha reducido, después lo que se ha mantenido es con menor empleo. Eso es lo y que con está más cuestionando ahora desde la central obrera. Uno de los elementos que se puede llevar es ese. Sí, pero creo que están sobreestimando el efecto que genera el TLC con China sobre un empleo en el sector que de todas formas se va reduciendo con o sin TLC con China. Y por el otro lado, los beneficios de poder venderle a China en mejores condiciones, no solo lo que ya le vendemos, sino otro tipo de productos, es un beneficio muy grande para el país. ¿Cuál es el único riesgo que yo veo? A ver. Más que esos puestos de trabajo que de todas formas tienen sus problemas más allá del TLC, es la dependencia total hacia China, ¿no? O sea, yo creo que tener solo un TLC con China genera una dependencia demasiado grande. Esto debería ser negociado en paralelo con otros países también. Uruguay debería apuntar a muchos países al mismo tiempo y no solo a China. ¿Y el Mercosur? El Mercosur está ahí. Uruguay nunca planteó una salida. Uruguay plantea esto dentro del Mercosur con el aval de Brasil, con las complicaciones que existen con Argentina, pero que hoy el Mercosur no tiene una institucionalidad que pueda plantear una traba específica para el Uruguay, y Uruguay hace bien en avanzar porque en el fondo es lo que dice el presidente, Uruguay lo necesita y la gente de Uruguay lo necesita, hace mucho tiempo que se necesita esto, entonces lo importante ahora es empezar a concretar rápidamente acuerdos y no solo con China, con varios países más. Gracias por venir, en serio. Bueno, claro, aparte siempre muy valoramos claro, ¿no? pila el tiempo que te hiciste para venir porque es un esfuerzo madrugar y estar acá un rato con toda la tarea.